Gente lo está haciendo desde la mañana. 6622-211136. Y dígame, ¿qué es lo bueno? Así, brevemente en 15 segundos, 10 segundos, 20 segundos. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo de Andrés Manuel López Obrador? Primero, las mujeres. María Dolores del Río, bienvenida, dirigente de Movimiento Ciudadano, diputada local. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Gracias por la invitación. Un gusto saludar aquí a los dirigentes también de los otros partidos. Ernesto Lucas Hopkins, el dirigente del PRI. Gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Muy buenos días, María Dolores, Jacobo, Cayo, Luis Alberto, muchas gracias. Buenos días a tu auditorio. Gracias por estar por acá. Ernesto Munro, el dirigente del PAN. Buenos días. Buenos días, Luis Alberto. Buenos días a mis compañeros homólogos, María Dolores, mi tocayo Ernesto y por supuesto Jacobo. Y Jacobo Mendoza, el dirigente Morena. Buenos días, Luis Alberto y distinguidas personalidades aquí de los otros partidos. Invitamos al PT, pero la gente que es Ana Gabriela Guevara, la dirigente del PT a nivel nacional y a nivel local es Ana Gabriela Guevara, pero por su agenda nacional no pudo venir, todo para aclarar. A ver, esto es, el formato es que no hay formato, es entre una plática, mesa de análisis, debate, no quise poner tiempos y todo para acartonarlo, a un tipo round table a nivel de Estados Unidos, así, ¿no? Órale, va, el que tenga la mejor idea, pero empecemos. Por supuesto, yo haré las preguntas, ustedes contestan lo que quieran. Aquí en la línea es que no hay línea, así que lo bueno, me gustaría saber si alguien tiene algo bueno que decir, aparte de Morena, por supuesto, ¿no? A ver, lo bueno, María Dolores, sí, lo bueno y lo malo. Empecemos por ahí. Por lo bueno empecemos, ¿no? Sí. Por lo bueno. Mira, yo veo, y así en días, que los mexicanos tienen esperanza de cambio y esperanza de un proyecto por el que muchos mexicanos votaron. Y yo creo que eso se mantiene, esa esperanza, ¿no? Y a mí me parece positivo que la gente tenga esperanza en México, porque yo creo que en los últimos años empezó a generarse un ambiente de mucha, valga la palabra otra vez, pero mucha desesperanza por el tema, sobre todo por el tema de la corrupción. Luego yo diría, en el tema de austeridad y de corrupción, que fue el tema que finalmente lo llevó al presidente a ganar esta elección, creo que ha habido avances, por lo menos en el tema de austeridad a nivel nacional, ¿no? O sea, queda claro la reducción de su sueldo, el no vivir en Los Pinos, etcétera, ese tipo de cosas. Y en el combate a la corrupción, cuando saca el tema de la gasolina, bueno, pues también de pronto es una noticia que nos sacude a todos, porque entonces dices tú, ¿cómo es posible que se robaran el presupuesto, si comparamos el presupuesto del estado de Sonora, ¿verdad? Porque era más o menos 60 y tantos mil millones al año los que se perdían. Eso lo dejaría como lo bueno. Y en el tema de corrupción siento que falta mucho por avanzar, pero como la primera pregunta era lo bueno, yo diría, para mí eso es lo positivo, que la gente tiene esperanza, y el tema de las personas de la tercera edad, que hay que reconocer también que era, por ejemplo, el Seguro Popular venía desde hace muchos años y que hoy se incrementa, pero se universaliza, ¿no? Y entonces gente que no tenía acceso a esto, que tenía otras, pues otras maneras y todo, hoy también tienen acceso al mismo recurso y creo que ese es un reconocimiento a la gente mayor. Eso es lo que yo hablaría en positivo. Perdón, positivo. Se puede interrumpir, también, es decir, lo bueno, Pato, o lo malo, adelantarse, lo bueno. Lo bueno, indiscutiblemente, es la esperanza que ha generado. Creo que esta abrumadora forma en la que llega electo, pues es el mayor significado de lo propio. Lo positivo que de estos 100 días, 56 se ha dedicado a recorrer el país. Es decir, es un presidente que a pesar de lo que tanto se le ha cuestionado sobre el estado de su salud, sobre su edad avanzada, pues en los hechos está recorriendo el país. Es decir, dejó las oficinas para recorrer la República Mexicana. Lo positivo también creo que en general es la forma de gobernar, que a su vez es lo que le da popularidad. Es decir, no hay un fondo realmente en las políticas públicas que implementa. Sin embargo, la forma con la cual está gobernando, cambiando los clichés tradicionales del político tradicional, hace que, derivado de este concepto de austeridad, hoy se vea una persona cercana, hoy se vea una persona que además está recorriendo la República, y hoy se vea, pues eso, un nuevo estilo de gobernar. Creo que son 100 días de 2.190 que conforman su sexenio, es decir, todavía le quedan 2.090, donde emitir un juicio así en general puede ser hasta un poco irresponsable, algo muy a priori, prematuro, sin tener algo de fondo, prematuro. Pero bueno, empezamos a ver este estilo y particularmente, ahorita que entremos a la otra parte, sobre todo en la forma en que se han tomado decisiones, pues te puede marcar ya
el rumbo que va a tomar y el estilo también que en la toma de decisiones de fondo pudieran comprometer muchas cosas en la República. Lo bueno, Neto. Yo coincido con casi todo lo que se ha dicho. Primero tengo que decir que es un presidente con una legitimidad incuestionable. Es algo muy positivo porque siempre quedan dudas después de las elecciones y en este caso nadie duda de que es un presidente que ganó con una inmensa mayoría y por la gran voluntad de todos los mexicanos. Otra cosa buena que yo he detectado desde hace mucho tiempo en él es que es muy trabajador. Es una persona que pues se levanta muy temprano y desde entonces se pone a trabajar y hace trabajar a su equipo y viaja por todo el país, como se ha dicho. Y otra de las cosas buenas que yo veo también son sus programas sociales, que son, como se dijo ya, también pues, universales. Y en el caso también positivo de él es que es cercano a la gente. Se deja tocar, se acerca a la gente y eso le gusta al pueblo de México, ¿no? Entonces son las cosas que yo veo positivas. Cambió la liturgia del poder, le hemos dicho, que la simbología, pues vaya, es mucho más cercano, no trae ese aparato que era el Estado Mayor Presidencial y eso la gente le da. Verlo también escribimos como algo positivo ahí en el Imparcial. Son notas, por ejemplo, ahora que llega un Oxxo, que va a un baño, ¿no? Un diario de Cual y decía, AMLO usa baño público. ¿Qué es eso? AMLO va y orina, algo así a baño, ¿qué es eso? Que hasta eso da nota para un medio. Jacobo. Buenos días. Pues sí, un ser humano de carne y hueso, atento a la gente, a su pueblo. Ayer dijo una frase, ¿no? Que su único amo es el pueblo. Él se debe al pueblo, se entrega al pueblo. Los 100 días se dice que marcan el estilo personal de gobernar, ¿no? En política, ¿no? Ajá. Entonces, ¿cuál es el estilo personal? ¿Qué estilo imprimió? El de un hombre muy trabajador, tiene enormes cualidades personales, no es un hombre honesto, un hombre probo, un hombre que ha luchado durante muchos años, o sea, se distingue en él un luchador social, pues, un dirigente con una visión de Estado, un hombre que cree en la paz, un hombre de paz, un hombre que quiere la reconciliación del país, quiere la pacificación del país. Creo que tiene enormes cualidades personales y las está manifestando en su gobierno. El proyecto, hablemos, sus cualidades personales indiscutibles, su proyecto, hoy la encuesta Covarrubias, 86% de aceptación, o sea, un paradigma incluso a nivel internacional. No se había registrado así un jefe de Estado con esa enorme aceptación. Es consecuencia del cariño y de la confianza del pueblo. Y está gobernando para bien de la nación. Está apenas 3 meses de gobierno, 3 meses y un poco pues más, ¿no? De 100 días, pues. Es un periodo de los 6 años que él tiene, es un periodo muy breve, pero de enorme trascendencia hacia la proyección que su gobierno está enrutando al país. Claro. Hay un proyecto social, hay un proyecto de recuperación económica, hay un proyecto para combatir la corrupción de fondo en toda la administración pública y hay un proyecto para devolverle la posibilidad a aquellos más desprotegidos. Hay oportunidad para los adultos mayores de la beca, hay oportunidad de empleo y educación para los jóvenes, hay posibilidad de la salud universal. Es decir, hay condiciones ya en el país que reflejan que este proyecto de Andrés Manuel, del presidente Andrés Manuel, viene a devolverle al país estabilidad, esperanza, viabilidad, y que contrasta con los periodos, lo que se le denominó el periodo neoliberal, al menos el inmediato anterior de 36 años, o sea, al menos 6 sexenios de deterioro del país. Viene a detener ese profundo deterioro
y a dar una nueva posibilidad de desarrollo al país. Vámonos con lo malo, y aquí en esta parte insisto, se pueden interrumpir o yo los voy a cuestionar. Y yo también sí agregaría un elemento, exactamente, la honestidad, es decir, hasta ahorita, espero no sucumba en el sexenio, es un activo, no cualquier político lo tiene, y no se le conoce que llegue a amasar riquezas, negocios, hasta ahorita, insisto, ¿no? Porque el poder, como le dijo, ¿quién fue el que le dijo? Pancho Villa o Zapata Pancho Villa, ¿no? Cuando estaba Madero, cuando tuvieron la cumbre allá en México después de la revolución. Ahí está la silla, compadre. No, se sienta uno y se levanta otro, ¿no? Dijo, el poder, aguas con el poder. Diciembre de 1914. Ándale, sí, exactamente, ¿no? Fue cuando le dijo, no, aguas con la silla. A ver, lo malo. Vamos. Empezar por tu última frase, el tema de la honestidad. Yo creo que hay un reconocimiento a la honestidad del presidente y hay un reconocimiento a su discurso de honestidad. Yo tengo un cuestionamiento sobre eso. Una persona sola no puede combatir la corrupción. Una persona sola no garantiza que cambie el esquema de honestidad y de combate a la corrupción en el país. Nadie garantiza que quienes lo acompañan en el gobierno, y no solamente a nivel federal, sino en todo el aparato, sean como él quiere que sean. Es decir, el país no va a cambiar por decreto. El país cambia por una persona. Cambia por reglas claras, y yo yo dividiría en estos 100 años, en estos 100 días, perdón, me acordé de García Márquez. Te digo, todos los traemos. Sí, en estos 100 días, yo dividiría riesgos, ¿no? De riesgos que veo, ¿no? Y cosas que no terminan de gustarme, como es el tema del combate a la corrupción, no porque no coincida con él en eso, sino al contrario, porque coincido que el problema más grave en nuestro país es la corrupción. No veo que se esté enfocando al tema de cómo combatir la impunidad. Yo no veo que se está haciendo en el tema de la gasolina, del tema de los guachicoleros, por ejemplo. El tema de las estancias infantiles desaparecieron diciendo que había detrás de ellos corrupción. Y creo que en este esquema es muy fácil poder decir, este programa lo desaparezco porque hay corrupción en él, y sin embargo no vemos una sola persona que ya esté en proceso. No tenemos cuáles son estas nuevas reglas para combatir la corrupción en el país. Y sí, esta referencia siempre a los sexenios anteriores, calificándolos como neoliberales, yo no dudo que lo hayan sido, pero también creo que en esa época surgió una sociedad civil muy fuerte y que esa sociedad civil generó que se crearan instituciones, y que hoy, al empaquetarlas dentro de lo mismo, está en riesgo que desaparezcan instituciones y que desaparezca esa participación ciudadana. Él fue depositario de esa sociedad civil. Claro. Fue depositario de esa sociedad civil organizada, de ONGs que le dieron un triunfo tan contundente, y hoy la descalifica. Sí, porque lo meten todo. Sí, lo meten todo. Ernesto. Y que irónicamente, pues si hubiese implementado ese sistema neoliberal, pues jamás hubiéramos tenido los ojos del mundo aquí en México para que permitieran la transición del 2000, la transición del 2012, ahora nuevamente la transición del 2018. Sí creo que, pues ¿quién va a medir al gobierno? Si no es la sociedad civil organizada, y si se va a estar descalificando a los organismos autónomos que además tanto le han costado a los mexicanos, a las propias organizaciones no gubernamentales. O sea, ¿quién va a medir al gobierno? Entonces esto sí sería un posible retroceso precisamente a esa época de presidencialismo de la que originó el Partido Revolucionario Institucional, en el que yo milito, cuando pasa de ser el Partido de la Revolución Mexicana para convertirse en el Partido Revolucionario Institucional, para ser institucional a la figura única y hegemónica del presidente. Y ese es el presidencialismo que hoy siento está volviendo en el estilo de gobernar, los famosos 70 años, contra los que combatió mi tocayo desde Acción Nacional, los que ha combatido, María Dolores, desde las diferentes trincheras que ha tenido la oportunidad de hacerlo. Algunos integrantes de la izquierda, pues hoy moderna, otrora tradicional, que existían en México. Entonces, sí creo que esa parte pues debe también estar muy propensa al análisis. ¿Quién va a medir al gobierno? O sea, ¿quién va a medir a los funcionarios públicos? ¿Quién va a medir las políticas públicas? Porque, insisto, ahorita lo que tú estás viendo es una alta popularidad en el estilo de gobernar. Lo que la gente está evaluando de AMLO son estilos.
Sí, qué bueno que se haya quitado la pensión a los expresidentes. Sí, qué bueno que se haya eliminado los altos costos que, válgame la redundancia, nos costaban a los mexicanos, los seguros de gastos médicos para funcionarios de primer nivel, que es lo que más valora el ciudadano ahorita en los hechos. Pero ¿qué sigue después de esa forma? ¿Qué sigue ya en el fondo de la política pública como tal de una república que tarde o temprano tendrá que competir en la arena global? Queramos o no este sistema neoliberal que tiene sus pros, tiene sus contras, como se le quiera ver, funge a raíz de un sistema en el que compiten todas las naciones del mundo y es el esquema que hoy por hoy está vigente en todo el globo terráqueo. No podemos apartarnos del mismo. Y bueno, sí, creo que se han cometido excesos al respecto, pero insisto, de no ser por esta apertura que México tuvo a los ojos del mundo entero, jamás se hubiese obligado al régimen presidencialista a que reconociera los primeros avances de la oposición de las diversas fuerzas políticas que existían para poder tener hoy la tercera transición, no más en lo que va del milenio aquí en la República Mexicana. Jacobo, ¿qué opinas, a ver, de eso, lo que están diciendo, de lo que coincide? Yo creo que Neto también, vamos para allá, pero a ver, sí, de esa descalificación a priori, o per se, vaya, del presidente a la sociedad civil, no tiene contrapeso. Los partidos, como tú sabes, quedaron muy débiles y por eso se crean frentes de acuerdo a temas. Ahorita se está funcionando de acuerdo a temas, pero si hay esa descalificación que preocupa y los términos de Chairo, Fifi y una sociedad civil que fue depositaria de un voto de un cambio. Es decir, ¿y qué él descalifica? ¿Cómo ves? Bueno, aspiramos a evolucionar socialmente como sociedad. Queremos que al país le vaya bien. Yo no comparto la idea de que haya una intención de dividir o polarizar a la sociedad. Al contrario, está trabajando en unificar los valores que como país y como gobierno prevalecen: la división de poderes, el equilibrio de poderes, el federalismo, la autonomía municipal, nuestra democracia robusta, nuestra proyección internacional, las garantías individuales, la libertad de expresión. O sea, esos valores como sociedad permanecen y se están fortaleciendo. Lo que distingue este nuevo régimen respecto del antiguo régimen o del anterior régimen es este sistema de libertades y un sistema basado en la confianza. Está el presidente impulsando un sistema de gobierno basado en la confianza, le devuelve la confianza al ciudadano. Analicemos la proyección en sus políticas de gobierno, son devolverle la confianza al ciudadano. Entonces, creo yo que no hay ningún retroceso en la vida democrática del país, ni polarización social. Al contrario, hay una unificación en torno a un proyecto. Queremos progresar, queremos prosperar como país, queremos evolucionar, queremos que el país mejore. Todos aquí en la mesa, comparto, creo que han expresado su satisfacción o su beneplácito o su... Sí, pero por eso vamos ahorita a lo que preocupa, a los riesgos. Por ejemplo, Ernesto, ¿cómo ves tú, Ernesto? No veo el riesgo, pues. Dice Jacobo que sí hay libertades y que se respetan las libertades, que hay un avance democrático en el perfil del estilo personal de gobernar de López Obrador. ¿Cómo ves? Bueno, él ganó porque hay un avance democrático, eso está claro, lo acaba de decir mi tocayo del PRI. Ese no es el punto. Esto no es ni de bien intencionado ni de popularidad. Esto es de resultados. Esto es de hacer las cosas de manera correcta, de que el país se estabilice, de que el país siente las bases para el crecimiento y que no vaya a suceder lo que estamos viendo que puede suceder. Por ejemplo, ahorita el pronóstico de crecimiento del país está en grave riesgo, ¿no? ¿Por qué? Porque canceló el aeropuerto, el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, y eso nos va a generar como mexicanos, no es de la bolsa del presidente, a todos los mexicanos, una pérdida de alrededor de 240 mil millones de pesos por un capricho personal de que no podía hacer ahí. Simplemente, una obra que estaba al 32% se tiró a la basura. Hay que indemnizar, obviamente, a esos constructores porque ellos pues tenían un contrato para terminar la obra. Eso es por un lado. Por otro lado, hay que hacer la otra obra que va a costar, como él mismo dice, menos, pero son 75 mil millones, más el costo de la indemnización.
más el pago de los bonos que se dieron, estamos hablando de unos 240,000 millones contra los 100 y tantos mil que iba a costar. Es decir, no hay justificación de tirar 130,000 o 200,000 millones de pesos que son de todos los mexicanos. Y eso genera desconfianza. Las calificadoras, que son tan criticadas, las calificadoras tienen una función y es en el mundo, no es solamente en México, y es prever pues el curso de la economía, hacer cálculos posibles de cómo va a estar el crecimiento económico del país. Y estaba programado que México creciera mal, pero arriba del 2%, y en este momento ya están pronosticando un crecimiento de 1.6%. Eso es malo para el país porque después de una situación de bajo crecimiento puede haber también fuga de capitales, puede haber también inflación, puede haber también algún tipo de afectación económica desde alza de intereses, etcétera. Eso bajo ninguna circunstancia se puede ver. Ahora, la popularidad, pues cualquier actor es popular, por ejemplo, y no por eso va a ser presidente de la República. Yo creo que el presidente de la República tiene que tener una noción de lo que el país necesita y sobre todo tiene que tener una palabra, no decir una cosa y hacer otra. Y aquí estamos viendo cosas, por ejemplo, tiene mayoría en la Cámara, prometió bajar la gasolina y resulta que la gasolina contra Estados Unidos, y como lo puedes ver tú también, tenemos a 20 pesos el litro y a 12.31 en Estados Unidos, y el salario de un mexicano nada tiene que ver con el salario de Estados Unidos, y él tiene la facultad, él puede bajar el precio. Luego tenemos... Dolores, sí, ¿qué preocupa? Sí, ¿Qué mira, preocupa? A ver, sí, ¿qué preocupa en torno a dónde va la pesa? Igual si alguien quiere contestar del tema, se pone a interrumpir. Sí. A ver. Mira, yo veo, como te decía, 100 días es muy poco para decir ya negativo, sí riesgos. Y yo veo dos riesgos que a mí me preocupan. No veo en la agenda del gobierno federal a las mujeres. Ese es el primero. Y segundo, no veo en esa agenda a Sonora también. Y yo te voy a decir... A los estados, ¿no? También en sí, pues ¿no? yo voy a hablar... por Sonora, yo voy a hablar por Sonora porque, primero, bueno, empecemos por el tema de Sonora. El país es un país heterogéneo. Entonces tú no puedes tomar una decisión desde arriba pensando que lo mismo que le beneficia a Oaxaca le va a beneficiar a Sonora. Exacto. ¿No? Entonces, ¿qué me preocupa en ese sentido? Y ahora que él visitó y que estuvo aquí en Hermosillo, pues reafirmó esta incógnita que yo tengo, ¿no? Cuando habla de los proyectos estratégicos de Sonora, pues en realidad está hablando de la carretera internacional, que bueno, por lo menos esperemos que sí se termine para mayo. Hay que decirle desde ahorita a la gente de la SCT y el delegado que no se vea nadie trabajando en las carreteras. Entonces no creo que esté para mayo si no se apura. Segundo, habló de los proyectos en municipios como San Luis y como en Nogales. Mi duda es, ¿el recurso directamente lo va a ejercer el gobierno federal o va a fortalecer a los municipios? Tercero, yo no veo una intención de fortalecer la economía de Sonora con estos apoyos y estas nuevas formas de tratar al campo, a los agricultores y a los ganaderos. Y lo decía el otro día en el Congreso, no es un tema de ricos y pobres, tiene que ver con la economía del Estado. El tema es también el fondo minero. ¿Cómo es posible que hoy el fondo minero lo vaya a concentrar el gobierno, que todavía no sepamos, el gobierno federal, no sepamos exactamente cómo lo van a manejar, etcétera? Y nada más, en ese sentido, y hablando de la gasolina, yo te voy a poner un ejemplo concreto de Sonora. Hace unos días estuve en Pitiquito y ahí me decían, en Caborca entró con el esquema de bajar la gasolina, el IVA a la gasolina. Dice, entró junto con los municipios de la frontera, que es parte de este esquema. Y Caborca, parece ser hubo una gestión y hay una parte de Caborca que sí es frontera y entonces entra en el paquete. Sí, pero entonces Pitiquito, que está a 8 kilómetros de Caborca, se va a convertir en un municipio fantasma, porque entonces la gente va a ir a consumir a Caborca, la gente va a ir a poner gasolina a Caborca, va a ir a comprar lo que necesita en las ferreteras de Caborca, etcétera. ¿Por qué? Porque desde arriba
no se pueden ver las circunstancias locales. Muy buen tema, Dolores. ¿Qué está pasando hoy, Ernesto? ¿Crees que falta cabildeo de los gobernadores del gobierno de Sonora, por ejemplo? Porque hay obras exactamente muy importantes, por ejemplo, el hospital, y yo también creo que el presidente no ha dado respuesta a los estados, y entre ellos Sonora. ¿Qué está pasando ahí? Y no nomás es Sonora, creo que el resto de las 31 entidades federativas, bueno, salvo la Ciudad de México, que se cuece aparte, tienen ahí otros esquemas de coordinación. Tiene mucho que ver con esta visión de centralizar la toma de decisiones, que es parte de lo que argumentábamos en la crítica y que obviamente, pues aquí, ¿qué es lo que nos interesa? Así es. Lo vemos reflejado. Sí a los superdelegados, sí a los famosos delegados, no se les dan las herramientas suficientes para poder coordinarse bajo el esquema federalista, partiendo de la federación, los estados y luego los municipios. Creo que esto no irá en buena ruta o en buena medida. ¿Qué hemos vuelto a saber de los delegados regionales, Luis? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? Bueno, no es una justificación tampoco al superdelegado Tadei aquí, pues la realidad es que tampoco tiene no sabe con qué cuenta ahorita, simple y sencillamente porque hay este espacio de que pues no hay rumbo, es decir, o sea, hay una incertidumbre en qué van a hacer realmente. Los nombramientos están ralentizados. O sea, entonces esa parte, bueno, pues se ve reflejado de manera inmediata en la nula gestión, porque ante quién va a acudir un gobernador, ante quién va a acudir un presidente municipal a poder solventar sus gestiones. Bueno, es más, salvo el secretario de Seguridad Pública, que además es paisano de nosotros, que ese es un tema que ahorita me gustaría también ahondar un poco, y el de Hacienda. ¿Quién es el resto del gabinete? O sea, no conocemos, porque sí, la imagen presidencial, insisto, está basada en una sola persona, ¿no? En una sola persona. Entonces, tú no sabes a quién acudir, quiénes son. Esta rendición de cuentas, al menos en términos de opinión pública, sí creo que tiene que cambiar. Insisto, son apenas 100 días, faltan 290. Es a priori emitir ya algo, pero bueno, pues te va marcando la pauta de cuál va a ser el estilo. Neto, a ver, ¿es falta de experiencia, improvisación en el poder o sobreconcentración del poder, esto de que lo que estamos hablando de los estados un poco como islas, de que no logran penetrar, no logran el cabildeo, no logran los recursos, o es la falta de negociación de los gobernadores o la sobreconcentración de poder del presidente? No, yo creo que es el estilo autoritario del presidente. El presidente, sus orígenes, lo que pasa es que mucha gente no sabe cuáles son sus orígenes. Sus orígenes son en el PRI y con dos presidentes que dañaron mucho a México y que eran altamente autoritarios, Luis Echeverría y José López Portillo. Él viene de esa historia del PRI. Por eso cuando toma esas decisiones, son las decisiones que así se tomaban en ese tiempo. Tiene una formación pues autoritaria. Y aquí tengo que decir que hay graves riesgos para el país porque yo no veo a él, porque no es su personalidad, haciendo eso que dices tú, dialogando o negociando o llegando a acuerdos con los gobernadores, sino lo veo tomando las decisiones, así como acusa de corrupción, con esa facilidad que acusa y desprestigia a cualquiera, pero que en los hechos, ¿por qué no hay estancias infantiles ya o no va a haber? Porque son corruptos, pero simplemente porque él dice que son corruptos. Pero no dice quién. No, ni acusa, ni denuncia, quiénes, ni mete a la cárcel. ¿Por qué el huachicoleo? Pues porque se lo están robando y estamos combatiendo la corrupción. Muy bien, hasta ahí muy bien. Yo creo que todos estamos en contra de la corrupción y estamos a favor de que se hagan las cosas bien. Pero tenemos problemas que sí se tienen que resolver y que están en sus manos resolver. Por ejemplo, Sonora. ¿Está igualito como estaba el año pasado o que como estaba hace 12 años con las tarifas de la luz? Nosotros necesitamos que a Sonora se le resuelva el problema de las altas tarifas de la luz. No nada más en los meses pico que a todos nos hacen sufrir con los recibos a la hora de que se tienen que pagar, pero sobre todo a la gran mayoría con más necesidad. ¿Por qué? Ahorita que tiene la mayoría absoluta en la Cámara, ¿por qué no toma una decisión y nos da de una vez por todas? Sí, porque no es un favor, pues. No, es que es imposible pagar. ¿Por qué Tabasco sí y Sonora no? Así es. O sea, por ejemplo. ¿Ah, sí? ¿Tabasco sí la tiene? No, Tabasco fue borrón y cuenta nueva. Tienes razón, muy buen punto. ¿Por qué Tabasco sí, Sonora no? Y aquí nosotros necesitamos que la tarifa sea de enero a diciembre, con el costo que tiene la tarifa 1F. Y fija, sin andar caminando, a ver, ¿qué está pasando ahí, Jacobo? Esa sobreconcentración del poder, porque los vínculos de negociación, de contacto, que es cierto, ciertamente yo coincido en el sentido, y lo he escrito y le decimos, a ver, sí, heredó un gobierno corrupto, una vida corrupta,
corrupta, una vida inmoral pública. Pero a ver, el esquema que ha cambiado de delegados no permite fluir de repente de información, la negociación, el dinero, las obras, Bueno, y hasta autoritario ya lo están viendo. ¿Cómo ves? Dice cuando autoritario el PAN. Mira, cuando no fluía el dinero era cuando se quedaba en los moches entre los diputados y los gobernadores. Está proponiendo un nuevo esquema de inversión directa a los municipios y a la obra pública. Cambió el diseño de la administración pública, pero ningún proceso de la administración pública federal se ha detenido. Se detenía cuando en el camino destinaban 100 millones y se quedaban con 50 y al municipio llegaba nomás la mitad. Entonces hay que comprender que se necesitaba tener un nuevo diseño de gobierno. Ahora, los temas que se han comentado aquí, en ningún momento ha descuidado Sonora, al contrario, le ha tenido una atención especial. ¿Para ti no es una sobreconcentración de poder? No, es un ejercicio de gobierno demócrata, federalista. Si algo tiene el presidente es que pone a consideración su programa. Eso no es ningún rasgo de autoritarismo. Gobierna de la mano del Congreso y de los gobernadores, respeta el sistema federal. No hay ninguna expresión autoritaria. ¿Cuál? El diseño, concluyo, los temas que se han dicho, el del aeropuerto, bueno, era un barril sin fondo, llevaba 200 mil millones de pesos y se estaba hundiendo, no convenía seguir gastando ahí, y era un negocio de unos cuantos. Va a ser un nuevo sistema, una red aeroportuaria, donde va a habilitar el aeropuerto de Santa Lucía. Es que tengo varios temas. Dolores, pues. Adelante, a ver, sí, digo, por el tiempo, a ver. Lo único que lo yo... puedo es que sí, mi turno. bueno, a ver, ahorita le vas a contestar a Dolores, no te preocupes. Lo único que yo quería agregar a lo que decía ahorita el dirigente de Morena es que sí es cierto que es un cambio de modelo, pero es un cambio de modelo que ya se superó. O sea, centralizar el poder, que el recurso venga desde arriba hacia abajo, es algo que había cambiado. La fortaleza de un país es también desde los municipios. Bueno, yo soy una convencida que a México se le va a cambiar desde lo local. Yo no creo en la varita mágica de una sola persona. Y por eso yo sí siento que en la agenda nacional, en la agenda del presidente, no está en este momento, en estos 100 días, a lo mejor mañana aparecemos, pero en estos 100 días no está Sonora, ni siquiera estaba Cajeme dentro de las ciudades prioritarias para ser atendidas en el tema de seguridad. Entonces, no está el tema que mencionaban hace un momento del tema de la luz, hay que decirlo, y yo creo que ahorita estamos en un muy buen momento de ser críticos y autocríticos, precisamente para que esta intención con la que gana el presidente sea la intención que por lo menos los sonorenses que le dieron la confianza estaban esperando de él. Eso es lo que yo sí quiero Jacobo decir. Y luego Neto, porque levantando la mano sin adelante, Jacobo. Retomando el tema, para no quedarnos con la impresión de ese descuido presidencial hacia Sonora. Que es lo que está diciendo Dolores. Que es el argumento, ¿no? No, de ninguna manera. Mire, acaba de estar acá, tarifa preferencial en la energía eléctrica, se va a continuar con ello. Los programas sociales ya efectivos en los adultos mayores, en los jóvenes, en las personas con discapacidad, en la población indígena del estado, que es numerosa. La conclusión de la carretera, 20 años sin poderla terminar. Ya se anunció el proyecto. La verdad, es terrible. De la eterna reparación. Sí, exactamente. Precios de garantía a los productores. ¿Desde cuándo no escuchábamos esas buenas noticias para los productores del campo? Desde Echeverría. Bueno, lo que necesita ahorita un productor es certeza, y lo que le devuelve la certeza al Estado para volver a ser el granero de México, que dejamos de serlo por importar lo que consumimos, se requieren precios de garantía. Pregúntale qué productor está molesto con el precio de garantía. Ninguno. Tiene que tener menos de 20 hectáreas. Entonces, cuando tienes menos de 20 hectáreas, pues, ¿cuánto vas a poder exportar? Para empezar, tenemos que recuperar la soberanía alimentaria. Adelante. El apoyo a la infraestructura en los municipios, particularmente San Luis, Río Colorado y Nogales, el programa de la franja fronteriza, que incluyó a ciudades que, si bien no estaban dentro del rango de los 30 kilómetros, necesitaban estar ahí, como Peñasco, Caborca, Canalea. Qué bueno, y qué bueno que sigan. Hay que sumar a Pitiquito. Esa lucha hay que darla ahora, ¿verdad? Y sí. Todo, sí. Pero mira, entiendo lo que dice Jacobo, y perdona que
que tome la palabra, No, pero adelante, de eso se trata, a ver, así pero es, eso una es plata, cuando a ver, digo que adelante, no adelante. estamos en la agenda, porque Sonora, una de sus fortalezas económicas, que ha sido el campo, no solamente es el campo para individual, para la persona que siembra y tiene su vaca, su siembra, etcétera, sino la comercialización. Lo que está en riesgo es eso, es la comercialización. Ese es el tema que debemos de poner en la mesa. Y yo insisto, yo creo que tiene muchos días por delante para cambiar el presidente su estrategia, pero si los sonorenses no salimos a defender lo que nosotros pensamos que le corresponde a Sonora, nos van a llevar en una estrategia nacional que no va a beneficiar a nuestro estado. Así. Hablando de Sonora, ¿ibas a decir algo, Alfonso Durazo? No de Alfonso Durazo, del tema, que creo hay que reconocer también en esta estrategia que siempre la izquierda, y hoy reflejada ya en el gobierno, tiene como un punto a resaltar. Es la genialidad con la que comunican, la narrativa política con la que se expresan, y lo puedes ver desde las conferencias mañaneras, la imposición de la agenda, algo que a todas luces es una buena estrategia. Fíjate, se cambia el tema en el combate a la inseguridad en general en la República Mexicana, y hoy es el huachicol. Ya el narcotráfico, ya la drogadicción pasa a segundo término, hoy la lucha es contra el huachicol. Lo que no hemos visto, precisamente por este cambio de narrativa, y ya que pierde de vista desde la opinión pública y quienes la generan hasta el ciudadano común, es el grave incremento nomás en el mes de enero en todos los delitos, particularmente los que afectan al ciudadano. Ejemplo, en el país, esta violencia generalizada que generó esta percepción y sobre todo esta sensación de impunidad que tanto daño hizo al ciudadano, que generó esta crispación social por el temor que sentía la gente a salir a vivir por el no pasa nada. Hoy ya se incrementó nomás en el mes de enero 63% más que con Peña Nieto. En el mes de enero hubo 63% más homicidios con el presidente López Obrador que con Peña Nieto, y 186 más que con Felipe Calderón. No más que nadie está hablando de esto. Esto es violencia. Es decir, sigue la violencia como tal. Comparado en enero del 2013. Comparado en enero del 2013, en el primer mes, no, perdón, en el último mes de enero, y también en el primer mes de cada presidente. Y voy más lejos todavía, Luis. Pero no nomás es el homicidio doloso. Fíjate. Voy contigo, Neto. Homicidio doloso crece. Feminicidios crecen. Secuestro crece. Extorsión crece. Robo en cualquiera de sus modalidades. Delito patrimonial crece. El único que disminuye 4.73%, que es de todos los delitos, es el robo a automóviles. ¿Sabes por qué? Por el desabasto a gasolina que todo el mundo tenía los primeros 25 días de enero, particularmente donde más concentración de vehículos existe, que era en el centro del país, en el Bajío y en estos estados que sufrieron la afectación del desabasto, guardados los vehículos, por eso disminuyó. Violencia intrafamiliar crece, trata de personas crece, narcomenudeo crece, y el resto de los delitos en general también crecen. Y nadie está hablando de esto. Todo el mundo está enfocado en esta narrativa, en este nuevo concepto de combate a la inseguridad que se focaliza exclusivamente en el huachicol, que sin duda es algo que se tiene que abatir porque es parte de la corrupción que tanto daña a Pemex. Pero en el fondo, los delitos que más molestan a la gente, que más generaron esta crispación, que más hicieron que se diera este sentimiento de impunidad, siguen en aumento y siguen creciendo. Y nadie ha salido de parte del gobierno federal a aclarar qué está pasando con el tema de seguridad pública. Neto Munro. Yo sí quisiera decir que de ninguna manera son decisiones ni democráticas, ni incluyentes, ni está tomando en cuenta. Para quitarlo de las estancias infantiles, no tomó en cuenta ni a la gobernadora ni al pueblo de México en general. Y está mandando a la gente, la está dejando, por ejemplo, a la mamá la está obligando a quedarse a cuidar a sus hijos, porque eso de que le den el dinero directamente y que ella deje de trabajar para atender a sus hijos, los hijos no se pueden dejar con cualquier persona. Cuando había pedagogas, cuando había maestras, cuando había personas especializadas en las estancias infantiles para atender a los niños, es una decisión unilateral, de ninguna manera es ni incluyente, repito, ni democrático. En el tema de la impunidad, es cierto lo que se acaba de decir. Mira, estos son los principios de año y estamos hablando cómo se ha incrementado comparativamente con los anteriores presidentes de la República, cómo en el inicio de su sexenio
a diferencia de los otros presidentes de la República, Pero es es un acumulado, más del es un doble. acumulado, Es simplemente de diciembre 18 a enero 19. O sea, es prácticamente un mes de cada quien. Y aquí está el concentrado, mira, de todos los delitos que sería bueno analizar. Y luego también tenemos que decir que en el tema de la agricultura hay protestas de los agricultores sonorenses, no están conformes, y también de los sinaloenses. Eso de garantía nada más en 30 hectáreas cuando hay agricultores que siembran más y los está dejando desprotegidos. Además, no es por decreto. Tú pregúntale a cualquier agricultor de la costa de Hermosillo, de la costa de Caborca y de la costa de San Luis si quieren sembrar trigo, porque les dan 30 hectáreas de garantía y van a dejar de sembrar lo que ellos exportan a todo el mundo, y que generan divisas para el país. Es decir, no es así. Necesitamos un presidente que dialogue con los gobernadores, que escuche al pueblo de México, no nada más que hable todas las mañanas y que diga lo que él considere. Tenemos el fondo minero, perdón, pero está afectando a Sonora con 1,100 millones de pesos y está afectando a México con varios miles de millones de pesos porque él está concentrando de manera unilateral el dinero. Y con eso los presidentes de todo el país, especialmente hablando de Sonora, van a dejar hacer obras, las obras que ellos saben que necesitan, porque ellos son los alcaldes y conocen la problemática de su municipio. Los están dejando a que no puedan hacer ese tipo de cosas. Jacobo, simplemente por alusión. porque dicen que es corrupción. No. A ver, ¿puedes antes no era transparente el fondo minero. Hoy volverá a lo que le dio origen, que es captar el recurso de las empresas para directamente invertirlo en infraestructura en los municipios. 4 temas, mire. La seguridad. La guardería. Primero la seguridad. Los datos que presenta el PRI y el PAN. Bueno, ¿qué opinas al respecto de este repunte? Se ha reconocido que dejaron el país hecho un polvorín y no lo ocasionó el gobierno de Andrés Manuel en 3 meses. Está proponiendo una nueva estrategia para pacificar al país, para devolverle oportunidades a los jóvenes, para llevar una nueva estrategia a través de la creación de la Guardia Nacional, que ya está próximamente a entrar en funcionamiento, en operación, y que atacará directamente esos delitos porque va a recuperar en esos municipios particularmente. Son delitos que se cometen localmente, pues. Entonces va a ir... Pero son de índole federal la mayoría, de Jacobo. O sea, tienen que ver... Lo que usted mencionaba, robo de auto, homicidio, sí, es local. Lo federal es el narcotráfico. Homicidio doloso. Es local. Va a ir la Guardia Nacional a apoyar a lo local. Va a ir a recuperar lo que no pueden hacer las policías locales. Y aquí sí yo tengo que decir también, Luis Alberto, sí creo que ha sido una buena medida lo de la Guardia Nacional. Y aquí participaron, yo creo, todos los partidos políticos, porque era evidente que el sistema tradicional de combate a la inseguridad no estaba funcionando. Por eso yo siempre propuse y he estado a favor de que un mando mixto, no necesariamente militarizado como se intentaba. Claro. Como se intentaba, hay que decirlo se también. aprobó es un cambio en el paradigma. Claro. Eso sí es correcto. Se aprobó por unanimidad. La reversa es gobierno. Hubo reversa. Sí, hubo reversa, le reconozco la expresión al dirigente del PRI. Retomando el tema. Claro que hay que llevar al país a una condición de recuperación de seguridad, pero lo vamos a hacer gradualmente y lo vamos a hacer con decisiones. Por el camino correcto. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Y lo vamos a ver con los resultados que arroje la Guardia Nacional. Es que no había una instancia que permitiera coordinar lo federal, lo estatal, lo municipal con las Fuerzas Armadas. Se había creído que con la ley anterior, aquella de Peña Nieto, de la Ley de Seguridad Nacional, que esa sí fue cuestionada, incluso impugnada en la Corte, no se podía con ello resolver. La Guardia Nacional sí permite tener una institución que puede llegar a los estados y a los municipios a trabajar coordinadamente. Y además, la estrategia que complementa es la social. Adelante, estamos concluyendo ya. Aquí en el caso... Es preocupante la impunidad, de veras. Y es preocupante que el presidente se acuerde de quien fue presidente hace 6 o 12 años y se olvide que tuvimos al peor presidente de la historia de este país y que acaba de salir hace apenas 3 meses y que dejó pues una serie de problemas de corrupción y
y de atrasos en el país, y que el presidente ni siquiera lo mencione. Y eso nos habla a nosotros, nos hace pensar en complicidad, nos hace pensar en acuerdos bajo la mesa. Porque Calderón le da todo una vez. Sí, porque la justicia debe hacerse pues para todos, no simplemente para unos cuantos. Y no es personal la cosa, es simplemente, ¿por qué sí se acuerda de Calderón y sí se acuerda de Fox? Que qué bueno que se acuerde, y si hicieron algo mal, qué bueno que se haga justicia, que quede claro. Pero ¿por qué no se acuerda del presidente que acaba de salir? Si nos causó un daño tremendo, nos volvió a causar inflación, nos volvió a causar devaluación, nos volvió a causar el doble de endeudamiento de 5,500 billones de pesos que debía este país, nos dejó en 11,000 millones. Hay cosas, billones, ajá. Pero entonces, ¿qué pasa ahí? O sea, son cuestiones. Hay un pacto de impunidad. No. Perdón, Neto, a ver. No. ¿Y por qué no se acuerda de él? Es lo que quisiera saber yo. ¿Por qué se acuerda? Porque el pueblo se acuerda de ellos constantemente. No creo que sea eso. Claro que señala parejo la ineficiencia de los sexenios anteriores. Es que él no le dedica a un solo sexenio. El deterioro que señala desde su toma de posesión, dijo, son 36 años de saldo negativo neoliberal, que lo empeoró Peña Nieto, sí, pero ya venía arrastrándose de ahí para atrás. Ahora bien, Calderón, Fox, Salinas, son 36 años de deterioro, yo creo de que, descomposición. a ver, yo creo que los mexicanos y los sonorenses merecemos que nos cuenten la historia también de aquí en adelante. Y de aquí en adelante yo lo que sí creo que hay que pedirle, con todo el respeto que nos merece al presidente, es una estrategia clara de combate a la corrupción. Así, esa estrategia no se ve. Levantar las faldas no es suficiente. O sea, lo que necesitamos, digo, valga el dicho, pero lo que necesitamos es saber cuál van a ser las reglas para combatir la corrupción de los de antes y los de ahora. O sea, el hecho de que él diga que ya no va a haber no significa que no vaya a haber. Dos, nomás como ya sé que estamos terminando, quiero meter un comentario que no quiero dejar de decirlo y aprovechar. Segundo, en esto mismo creo que merece todo el respeto la sociedad civil organizada, y a la sociedad civil se le debe garantizar su participación. No pueden entrar en el esquema de se les daba dinero y entonces, si hay corrupción ahí, que se castigue la corrupción de ahí. Si hubo corrupción en las estancias, que se castigue la corrupción de quienes pusieron en riesgo este programa. Yo terminaría diciendo que así como no veo esta visión del gobierno federal hacia Sonora, tampoco la veo hacia las mujeres. Y lo resumo en 3. Estancias infantiles, no se entendió el programa. Darle el dinero a las mamás no garantiza un programa que garantizaba la atención a los niños que está en la Constitución. 2. Decir que las mujeres violentadas ya no van a poder ir a los refugios de las organizaciones y que se va a hacer cargo el Estado, también es poner en riesgo a las mujeres violentadas. 3, un tema que no hablamos, el seguro popular. Eliminar el seguro popular, nomás quiero decir, nomás para terminar. Ese va a ser yo les voy a proponer algo. Una vez a cada 15 días, algo así. Me gusta mucho el debate de ideas. Mínimo. Bueno, 15 días está bien, pero entonces... Para estar, es que van a ser muchos temas. Nomás cerraría diciendo que eliminar el seguro popular pone en riesgo la atención hospitalaria de las mujeres que sufren cáncer en México. Nada más lo quiero dejar ahí. Y sí Ernesto, decir, hay que voltear para acá. Luis, muchas gracias por el ejercicio. Por supuesto que aquí estamos cada 15 días. Gracias a todos. Efectivamente, quedan 2,090 días del actual gobierno. Esperemos esta tentación de reelección pues quede precisamente en el sufragio efectivo, no reelección, porque cada vez empezamos a ver más signos de esta situación. ¿Tú crees que la tentación hay? Estamos viendo un sistema que vuelve a lo presidencial, insisto. Hay que analizarlo. Ojalá, por ende, concuerdo con todos, no se siga deslegitimando a lo que hoy le queda a México, a lo que se ha avanzado en estos años, que es la sociedad civil organizada. Esos son los contrapesos que tienen que existir con todo gobierno, no tanto los partidos políticos, la sociedad civil organizada como tal. Y finalmente, insisto, son 100 días, faltan 2,090, es a priori para emitir un juicio ahorita. Estos son los rasgos que se han mostrado. Seguiremos muy atentos de lo que suceda. Gracias. Para cerrar rápidamente. Pues que yo espero que el presidente corrija y haga las cosas como las tiene que hacer. Por ejemplo, cuando ha habido crisis como la muerte de los 43 estudiantes, como Tlatelolco 68, como el jueves de Corpus Christi y muchos otros eventos que han causado muerte,
¿por qué nadie hace justicia a esos 135 fallecidos en la explosión de Tlahuelilpan? Por ejemplo, hay 135 personas que murieron y que no hay todavía un responsable de esa muerte y nadie toca el tema. Y por supuesto también no se da un gobierno honesto por decreto, como ya se dijo aquí, ni por buenas intenciones. Y cuando te rodeas de personas como René Bejarano, de Dolores Padierna, de Manuel Bartlett Díaz, de Napoleón Gómez Urrutia, de Elvester Gordillo, de Romero Deschamps, ya con eso te están diciendo cuál va a ser la tendencia de un gobierno. Jacobo, ni Elvester Gordillo ni Romero Deschamps son parte del régimen de la administración. No, hay errores ahí de interpretación. No, de ninguna manera. Mire, tema de las guarderías. No se ha eliminado ningún derecho a la guardería. Cambiaron las reglas de operación porque se hizo un diagnóstico, ya había una gran corrupción, a más del 50 y tantos % de errores, porque tenían 20 niños y reportaban que tenían 50. Y eso fue un proceso generalizado en las guarderías de lo que era Sedesol. A ver, nomás para cerrar, déjame que cierre. A ver. Nomás quiero aclarar algo. En las reglas de operación, nomás para decir las cosas como son, en las reglas de operación sí dice, se abroga el programa de estancias infantiles. Como sí estaba número, no, se abroga. No, número uno. No, y dos, no aparece Sonora. No aparece Sonora, Jacobo. Revísenlo, no aparece Sonora. Aquí nomás agregan, tuvo que renunciar la primera responsable de este programa a nivel nacional por estar en desacuerdo. Las guarderías continúan. Simplemente en vez de darle el dinero al dueño de la guardería, se lo van a dar al padre de familia. Si quiere dejar ahí al niño, lo puede seguir haciendo. Ahora, rápidamente. El tema del huachicoleo, por supuesto que era necesario, le van a devolver al país 68,000 millones de pesos, lo que decían, el presupuesto de Sonora en un año. Ahora, el ciclo económico, hay recuperación económica. La expectativa de crecimiento era muy alta en comparación con los otros sexenios donde no se crecía. Se disminuyó la expectativa de crecimiento, pero hay crecimiento. Siempre ¿Qué quiere creció, decir? Siempre se creció. Ya para interrumpir, para que cierre ese cobo. Hay rumbo, hay proyecto, hay confianza, va bien el país, va a haber mejores resultados en lo inmediato, pero como le digo, es un proyecto de transformación que requiere etapas y requiere procesos. Les agradezco mucho y yo les propongo, sí, que puede ser cada 15 o cada semana, la verdad. Entre más democracia haya, entre más se delibere, obvio. Tendrá que analizar el gobierno del Estado, los gobiernos municipales. No, todos, obvio, no. Empezamos con AMLO porque fueron 100 días. La próxima va a ser el Estado, la próxima va a ser un tema. Yo les invito a que sea fija, de veras, permanente. ¿Por qué? Para hacerlo más deliberado, es decir, que a lo mejor si a veces no puede venir alguien, pues manda un representante, claro. Es decir, pero ¿qué les parece? ¿Fijo lo hacemos? Sí. ¿Sin compromiso? Digo, claro, cada semana o cada 15. Yo cada 15, pues si no vamos a enfadar al auditorio. Okay. Cada 15. Cada 15. Ok, nos vemos el 1 de abril sería entonces, porque bueno. Es ahorita, es 11, no, la que sigue desde es como... 31. Desde el 30, algo así. Pero del lunes que viene en 8. Fija, la anunciamos porque es interesante, la verdad, todos traen argumentos, son personas preparadas los 4 y creo que traen argumentos convincentes cada uno para podernos debatir. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a tu auditorio. Gracias. Excelente debate. Gracias. Corte y vuelvo deportes y pues muchísimos comentarios. A ver, los que alcance a leer. Volvemos.